Comenzar, hermano, así no nos vamos tan tarde. Hacemos una oración, damos comienzo, clase número 17, ¿no? Clase número 17, estamos en orientación ministerial. Vamos a hacer una oración y dar comienzo, saludando a todos los hermanos de las redes también. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias poder estar en esta noche junto a los hermanos aquí presentes en la iglesia, junto a los hermanos que nos acompañan allí en las redes, Padre, pidiéndote que tú nos des luz, nos des entendimiento, conocimiento y seguir aprendiendo de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias y en tu nombre damos comienzo. Amén y amén. Reciban su asiento los hermanos que están aquí acompañándonos en esta tarde. Dios le bendiga en esta noche. Bueno, nosotros estamos en la parte de teología, orientación ministerial, ya saben los hermanos. Estuvimos viendo los problemas que enfrentan los ministros, los siervos de Dios, los obreros, todos los hermanos, porque todos recuerden que somos ministros. Hemos visto que el ministro enfrenta el problema de la soledad, las tentaciones familiares, y vamos a ver las dificultades en la obra. Como ministros, ¿sí?, que muchas veces se nos presentan. Recuerde que esto es una base. Los versículos que yo voy a dar eso no están acá, así que anótenlos, porque en el cuestionario se le va a pedir un texto bíblico, así que tomen apunte. Y bueno, y si ustedes ven que pueden agregar otro texto, a ustedes les parece otro texto que venga al caso, también pueden hacerlo. Las dificultades que presentan en la obra. Lo más penoso en las actividades de un líder cristiano es el conflicto que se desarrolla no solo frente al mundo. Cuando somos ministros sabemos, o cristianos, sabemos que las primeras dificultades nos van a llevar en el mundo, ¿no? La familia, los conocidos, los amigos, y las diversidades, problemas que se nos van a presentar como cristianos, como hijos de Dios, que se nos van a presentar, ¿no es cierto? Y esto lo sabemos porque Jesús dijo, allá en el mundo tendrán aflicción, ¿no? Y esto es conocido y es normal para un cristiano, para un hijo de Dios, con las dificultades que nos debemos enfrentar continuamente en nuestra vida cristiana y mucho más un ministro de Dios. Allí en el mundo, para eso nosotros, los obreros, lo que estamos, el Señor nos ha llamado, sabemos que en el mundo nos vamos a llevar y vamos a enfrentar con estas dificultades. Mire que, bueno, Juan 16:33 habla Jesús y dice esto, ¿no? Que yo decía, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Mateo 10:22 podemos leer para agregar, cuando el Señor le dice a los apóstoles lo que ellos iban a tener que enfrentar. Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos a causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pablo también aconsejaba a Timoteo, en el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Segundo libro de Timoteo, capítulo 3 y versículo 12, el apóstol también aconsejaba a su hijo de la fe. 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. En el mundo nos vamos a encontrar con estas causas y para nosotros sabemos que es cristiano, que es normal, para el cristiano. El tema es como dice acá el enunciado, lo cual no nos es sorprendente, sino lo que nos sorprende es en la propia fila del pueblo de Dios. Moisés nunca se sintió tan turbado en su grave enfrentamiento con Faraón de Egipto, pero llegó al borde de la desesperación, agobiado por el comportamiento del pueblo en Israel. ¿Cuál era el tema? Dentro del pueblo. Y a veces los problemas que un ministro va a enfrentar, lo más difícil y lo más duro, a veces cuando son dentro del pueblo. Números, libro de Números, capítulo 14,
versículo 1 del libro de Números. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová hasta esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud y la congregación de los hijos de Israel. Mira el punto que llegó cuando él escuchaba todo esto. Recuerdo, usted conoce la Biblia, si lee unos versículos antes, los espías fueron a reconocer allá la tierra en Jericó. 10 de ellos vinieron y dijeron: no, es imposible, no vamos a poder. Los muros son hasta el cielo, nosotros parecíamos langosta al lado de ellos, son gigantes, es imposible. Había 2 que tenían otra actitud, otro espíritu, era Caleb y Josué. Pero llegó la queja para Moisés cuando escucharon el informe de aquellos negativos, como hablaba el pastor hace unos momentos. Escucharon ese informe y el pueblo desmayaba, y el pueblo se levantaba contra Moisés, contra Aarón. A tal punto dice que ellos daban la cabeza allá en el piso y lloraban ahí, ¿no?, largamente. El ministro, cuando tiene que enfrentar los problemas en la obra, se va a encontrar con estas cuestiones, donde son los que más golpean el interior de uno y por el cual uno debe estar preparado para llevar adelante. ¿Sí? Esto le pasaba a Moisés. El mayor peligro de las dificultades radice en que por lo general no son pasajeras. Lo más extenuante de un combate no es la intensidad, sino su prolongación. Podemos entender lo que declara, si después tiene curiosidad y búsquelo, un predicador inglés, George Whitefield se llamaba, allá por el año 1700, predicador del Evangelio. Y él decía esta frase: no estoy cansado de la obra de Dios, pero sí en la obra de Dios. No estoy cansado de la obra de Dios, pero sí en la obra de Dios, ¿no? Porque a veces estas cosas nos agobian, pero sabemos que si el Señor nos llamó, es porque Él nos va a acompañar, es porque quiere decir que hemos sido aprobados, como escuchábamos estos días, para un trabajo, para lo que estemos haciendo, hemos sido aprobados, y si el Señor te llamó, Él te va a acompañar y va a estar contigo. Problemas que enfrentan, o las dificultades que a veces el ministro enfrenta en la obra: la queja del pueblo, ya lo vimos, el pueblo quejándose constantemente, nada le cae bien. ¿Por qué la hora? Se pasó de la hora. ¿Por qué hicimos esta cosa acá, esta cosa allá? Siempre y nunca falta en todas las congregaciones algún quejoso, ¿no? Eso es continuo, o la palabra, o la enseñanza, o lo que sea, siempre hay uno que no le gusta algo. Bueno, son problemas. Esto duele a veces a lo que están administrando, porque uno piensa en lo general. Amén. Y a veces en el pueblo no está el que piensa en el todo, el que piensa en el yo. Yo tengo que viajar, yo tengo que ir más lejos, yo no tengo plata, ¿no? Y siempre está eso. Pero el ministro, el que está al frente de la obra, piensa en lo general, en todos los hermanos. En toda la iglesia, y tratamos de ser equitativos en la obra del Señor. A veces no podemos dar siempre a uno, porque el hermano pierde el colectivo, terminamos todos los cultos 8:30, y tenemos que terminar 8:30, pues si no, pobre hermano. Por uno, cuando hay cantidad. Otros hermanos, ¿no?, que necesitan. Y bueno, siempre hay algún quejoso, pero quédese tranquilo, eso pasa constante en la obra de Dios. Allá ahí, más adelante, si usted lee a Moisés, Dios le dice: quítate, este pueblo ya me ha irritado. 10 veces ya, León, 10 veces, el Señor lo tenía contado. Así que tenga cuidado.
Este pueblo hace 10 veces ya se ha levantado contra mí, ¿no? Así que, y le pedí a Moisés allá. Pero bueno, siempre está el quejoso en la obra. La murmuración contra la familia. Esto, los siervos de Dios tienen que estar preparados, y lo vimos en la clase pasada, que el ministro, ¿cuál es la primera iglesia que Dios le da? La familia. Y la esposa debe estar al lado y debe acompañar el ministerio de su esposo, que Dios le dio, porque la esposa también debe estar preparada, los hijos deben estar preparados para enfrentar estas dificultades, críticas, murmuraciones, como lo pasó Moisés, libro de Números, capítulo 12, encima de su propia familia. El pastor Sergio siempre me dice, lo más difícil del pastorado es pastorear la familia. Eso es a veces lo más difícil. Y a Moisés le pasó, su propia hermana, su propio hermano. Dice el libro de Números, capítulo 12, versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Ahora, bueno, acá hay un dilema. Justo antes de empezar, estaba hablando con el pastor Sergio, porque si usted investiga aquello que le gusta la palabra, escudriña la palabra, yo me encuentro a veces, yo siempre se lo dije a los hermanos, yo estoy aprendiendo con ustedes, y cada vez que tomo el estudio y voy a profundizar, me encuentro con cosas sorprendentes, o cosas que yo no conocía y a uno le sorprende, y quizá otro sí conocía y decía, no, pero era conocido. Bueno, la mujer cusita que habla ya, que Moisés tomó. Algunos dicen que era una segunda mujer que Moisés tenía. No se sabe si la otra murió. ¿Cómo se llamaba la otra? ¿La anterior? ¿Cómo? No, ese era Abraham. Otro. ¿Algunos saben cómo se llamaba la mujer que tomó? Séfora. Libro de Éxodo, capítulo 2. Allá tomó una mujer, Séfora, y le dio 2 hijos. Y después vemos que pasados los años, acá dice que Moisés, a causa de la mujer que tenía, y bueno, si usted investiga, algunos escritores dicen que quizás Séfora había muerto. Yo no me atrevo a juzgar la Biblia, a cosas que no dice la palabra de Dios. Que quizás había muerto, o quizás Moisés tomó otra mujer. Y algunos dicen, 80 y pico de años ya tenía el viejo cuando sacaba al pueblo. ¿Para qué otra? Pero lea al final de él. Dice allá que ni sus ojos, ni qué más se apagaron, ni su vigor. Por eso le decíamos antes con el pastor que estábamos hablando, los hombres ya no vienen como antes. ¿No? Dice allá que era de 120 años cuando él murió, ni sus ojos se apagaron, ni su vigor. Él no perdió su vigor. Pero bueno, son cosas que cuestionan. Algunos dicen que la mujer murió y tomó otra mujer, otro que tomó otras mujeres. El tema no era la mujer, era la murmuración contra la familia. Y cómo a Dios le desagrada la murmuración, porque dice que Dios lo vio. No fue Moisés, no fueron los ancianos del pueblo, no fueron. Allá Dios llamó a Aarón y a María, porque ellos murmuraron contra nosotros. Y no solamente de la mujer, sino porque también dijeron, ¿qué será que Dios no puede hablar a nosotros también? ¿Solo a Moisés le habla? ¿Por qué no puede hablar con nosotros también? ¿No? Murmuraron de aquel que estaba al frente, de aquel que estaba liderando la obra, y Dios lo vio. Y contra eso los siervos de Dios se van a enfrentar en la iglesia. Y por eso la mujer debe estar preparada, los hijos deben estar preparados, porque allá están mirando lo que el pastor dice, lo que el pastor predica, lo que enseña, y primero lo tiene que vivir la mujer, y los hijos, porque si la mujer no lo vive, los hijos no lo viven, usted también dice, pero si ni la mujer le sigue, ni la mujer le hace caso, ¿para qué? ¿No? Por eso la mujer debe estar preparada, como escuchamos en estos días en los estudios, la mujer es un cable a tierra, aunque alguno sea el positivo. No todos, ¿no? No todos. Pero hay algunos positivos por ahí.
Tiene que ser el cable a tierra, porque ¿qué es el cable a tierra? Es que cuando hay una sobrecarga en algún artefacto, en alguna fase eléctrica, va a la tierra y no produce daño y no hace daño. ¿No? Ese no le mete más corriente, no, pero eso no. Un cable a tierra tiene que ser la mujer. Y tiene que estar preparada, y allá viene la murmuración y contra eso se va a enfrentar. Así que enumere allá si quiere, murmuración. Contra esos problemas se enfrentan los ministros de Dios y tienen que estar preparados para eso, aguantar, soportar. Porque algunos dicen, no, los hechos de la iglesia, les prohíbo la entrada. Yo escucho tantas cosas y yo digo, dejo para Dios. Hay uno que Él sabe cómo hacer todas las cosas. Y sabe y la hace bien. Y nosotros bendecimos, no maldecimos a nadie. Y abrimos la puerta para todo. No, a veces viene la murmuración contra la familia o contra el mismo siervo de Dios. Y contra esos problemas el ministro debe estar preparado. Contra la murmuración. El enojo del pueblo. Ya se enojaron. Murmuraron, dijeron, ¿por qué no? Vamos allá a morir. Al apóstol Pablo le pasó lo mismo cuando él se convirtió y fue a predicarle allá a los judíos y dice que procuraron allá y hablaron, vamos a matarlo a este. ¿Cómo él se termina escapando? Allá por los muros, en una canasta, se tiene que terminar escapando para salvar la vida. El libro de los Hechos, capítulo 9, después te puede leer. Yo voy a ir un poquito más rápido, porque si no vamos a terminar en enero, decía este año. ¿No? Contra el enojo del pueblo, como le pasó a Moisés, le pasó al apóstol Pablo. Los problemas con otros ministros. En el ministerio muchas veces hay problemas, cosas que la congregación a veces no sabe, pero a veces hay diferencias, pensamientos, opiniones. Y esto le pasó al apóstol Pablo y... ¿a quién más? ¿No? ¿Nadie? El apóstol Pedro y al apóstol Pablo. Él lo va a enfrentar, dice allá, al apóstol Pedro, cara a cara. Libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 11 al 14. Porque a veces vienen problemas, vienen diferencias, o nos equivocamos porque somos humanos. Porque yo le digo a todos, no porque seamos pastores no nos vamos a equivocar, o porque seamos siervos de Dios no quiere decir que no nos equivoquemos. Tenemos errores. Lee, hermano, del 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Amén. Le enfrentó cara a cara. También el pastor después de la preconvención enseñaba para los obreros y decía, nosotros no tenemos por qué usar el púlpito contra algún hermano, contra algún compañero o contra la esposa, él decía, la familia. A veces porque uno le cuesta enfrentar, le cuesta decir, tenemos un problema, vamos a arreglar, vamos a discutir. El apóstol Pablo decía, le enfrentaba cara a cara. A mí me han contado de misiones, de obras, de iglesias, no de la provincia de Misiones, no de una misión estoy hablando, de iglesias donde le vio acá al hermanito, no sé, arremangado la camisa o haciendo un chiste y se paró acá y los que hacen chistes y lo que y cosas así que esto no debe ser usado para eso. Si yo te veo haciendo algo malo, voy y te enfrento, algo que no sea como enseña la palabra. Y decía el apóstol allá, Pedro, él había acordado allá con el concilio, habían acordado cómo iban a hacer a los gentiles, se tenían que prohibir de sangre, no tenían que adorar a Dios, bueno, ciertas cosas que ellos habían acordado, pero que no hacía falta la circuncisión.
para aquellos gentiles que el apóstol Pablo estaba predicando. Ahora estaba Pedro allá, dice que primero estaba con ellos, era uno más del grupo. Pero después llegaron los obreros de la central, supóngase, de la central, y Pedro ya se aisló, ya se fue con lo de la central y ya no se juntaba con los gentiles. Y otros que bueno, que tenían siempre el que simpatiza con uno, con otro, como ese iba, también empezó hasta Bernabé, que era el compañero de Pablo, lo arrastró allá entre ellos, porque querían tener allá amistad, decir cosas, estar conjugado, ¿no? En esa cosa, compartir ellos y decir que eran todos amigos, pero ahí el apóstol Pablo dice, yo lo enfrenté cara a cara, lo confronté cara a cara y le dije que no era así, no era conforme la palabra, no era lo que habían arreglado en la reunión del ministerio general que habían tenido, y antes él estaba entre todos, ahora se había ido para los judíos. Y a veces son problemas que uno tiene que enfrentar en el ministerio, porque no todos tenemos los mismos caracteres, no todos tenemos los mismos pensamientos. A veces ministerios grandes donde vienen hermanos de otra iglesia, de otra enseñanza, otra congregación. Y bueno, hay que ponerse los puntos, hay que poner los puntos de acuerdo. No tiene por qué subir a un púlpito para lastimar, ofender o ir contra el hermano o hermana, ¿no? El obrero debe estar preparado para esas cosas. Por eso, cuando vimos en el carácter, que muchos contestaron allá, en esa contestaron bien, había la mayoría. El carácter, ¿cómo debe ser el carácter de un ministro? Debe saber aconsejar, enseñar, no puede ser un pusilánime, no puede ser un blandito, sino que tiene que tener carácter para poder enfrentar problemas que van a ocurrir en la obra, ¿sí? Problemas con nuestros ministros, mantener una sana doctrina, a pesar de que cuando la iglesia va creciendo, los hermanos van viniendo, han contado de muchos ministerios donde a mí me llaman hermanos que nos siguen por las redes, que sus iglesias están menguando en la palabra, están aflojando en ciertas cosas, y yo le aconsejo, no salga así en la dirección de Dios. De ninguna manera, orá por tus pastores, orá por tu ministerio, y ya vuelvan, como el Señor le dijo allá a Jeremías, hablarle al pueblo que vuelvan a la senda antigua. Hoy muchos están desviando, hoy muchos están bajando. ¿Por qué? Porque tienen miedo que la iglesia se quede vacía, porque tienen miedo de que se vayan. Entonces eso es anticuado, es viejo, ya no sirve, hay que modernizarse, y van cambiando la sana doctrina o la sana palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Era el apóstol, ya le aconsejaba a Timoteo, a aquellos que se quieren y van a intentar doblar la doctrina, se van a volver a historias, a fábulas, se van allá a querer doblar la palabra de Dios, aún conociendo. Allá el apóstol Pedro, después que Pablo lo reprende, él en su carta habla de Pablo, y dice que él escribe, hay palabras de Pablo que a veces son difíciles de entender, pero él escribe, dice allá, y los doctos, los engañadores, aquellos han cambiado la palabra de Pablo, siendo errar. Y eso hay muchos que usan la palabra de Dios, porque usan la Biblia, la misma Biblia que tenemos nosotros, la misma palabra que tenemos nosotros, pero la van adornando y la van cambiando a su propio, allá para su beneficio. La fábula van cambiando, y el apóstol Pablo le decía allá, y nosotros tenemos que luchar contra eso. Te encarezco, le decía él, te encargo, te lo pido por favor, no
cambie, enseña la palabra de verdad. Y nosotros no tenemos que cambiar la verdad. La verdad, compra la verdad, dice un proverbio, y no la vendas, ¿sí? No cambie, aunque la iglesia te queden 2, te queden 3, te queden allá, no importa. Uno sigue enseñando la verdad, la palabra de Dios, ¿sí? Y muchos hoy están cambiando y el obrero tiene que estar preparado para esos problemas. Porque no va a faltar alguno que viene con otra idea. No va a faltar alguno que viene allá y le habla y hasta los más antiguos hoy, como allá Bernabé le había pasado que se había ido con Pedro, conociendo a Pablo, sabía quién era el apóstol, estando con él. Y allá hay algunos que conocen la palabra, pero me parece que este tiene razón, Me parece que si nos vamos un poquito para allá, qué mal nos va a hacer, ¿no? Y van cambiando y de a poco se van deslizando, ¿sí? Y van cambiando la sana palabra, la sana doctrina, la enseñanza. Usted persista en la verdad, enseñe la verdad, exhorta, le decía el apóstol Pablo, la palabra de verdad. Y el obrero, el ministro, debe estar preparado porque esos problemas me van a enfrentar en la obra de Dios. Los que no te reciben, los que se ofenden, son problemas en la iglesia, uno los ve, vienen, se sientan ahí, se tiran ahí en el banco, parece allá, y te miran y te bostezan grande, y el que no está durmiendo, porque después tenemos los que duermen. El pastor dice que a veces tenemos más poder que el apóstol Pablo, que a Pablo se le durmió uno, nosotros a veces se nos duermen 2 o 3. En algún culto, ¿no? El apóstol Pablo que dice que alargó su discurso hasta la medianoche. ¿Cómo se llamaba el joven? Eutico, allá. Estaba en un 3er piso encima, no estaba en la ventana. No, parece que estaba indeciso, no sabía si entrar o no entrar. Esos son los indecisos, los tibios. Entre, no te quedé en la ventana, entrá. No, porque allá estaba él en la ventana, pero dice que le agarró un sueño porque Pablo estiró el discurso hasta la medianoche. Mire si hoy nos quedamos hasta la medianoche. Estiró el discurso, dice allá el apóstol Pablo, hasta la medianoche y aquel se durmió. Pero algo pasó, algo maravilloso, porque cuando revivió allá daban todo gloria a Dios. Y después, bueno, vamos a hacer hasta las 6 de la mañana, hicieron vigilia después, ¿no? Porque ahí se había visto el poder de Dios en ese lugar, ¿no? Algo maravilloso. Pero bueno, a veces tenemos que enfrentarnos a esos problemas. Y algunos no quieren enseñar una palabra, una doctrina, porque aquel no va a aguantar, aquel no va a soportar, aquel no le gusta. Pero nosotros tenemos que enseñar la palabra. El apóstol Juan decía que los que se van no son de nosotros. Es porque nunca fueron de nosotros, nunca se convirtieron, o no aman. Porque hay tantos amadores de sana doctrina que cuando le vemos la pinta, decimos, ¿de qué doctrina? ¿O de qué sana? ¿O de qué sana palabra? O el comportamiento, como decía el pastor, ¿no? A mí me da vergüenza, me dice, bueno, poner el pescadito ahí atrás en el auto. A mí me da vergüenza a veces poner el pescadito, porque veo todos los que van adelante haciendo infracciones, haciendo cosas. Una vez conté que vi el pescadito con el dedo ese mayor allá para arriba al lado. ¿Cómo es el tema? ¿Está con un pescadito o está con el otro? ¿No? Y cosas así, porque a veces el testimonio del cristiano no va. ¿No? Y algunos de mis compañeros de trabajo me habían dicho, mirá tu hermano. Ahora me llamaban de alguno que predicaba ahí en la fábrica, estos días predicaba, y me llamaba uno y me decía, ¿te acordás aquel que predicaba, que enseñaba? Sí. Bueno, le cayó la federal en la casa, allanamiento. No sé en qué está metido, en algo terrible. No sabemos qué pasó ahí, pero hace 2 semanas que no está preso. Predicando. Entonces, yo a veces en la calle no sé si me da decir allá cristiano, ¿no? Hoy el evangelio está tan abaratado, pero nosotros vamos a predicar la verdad, vamos a enseñar la verdad, le guste a quien le guste, le duela a quien le duela, porque nos duele, porque ahora vamos a ir a la insensibilidad espiritual, que cuando un ministro pierde. Y a nosotros todavía tenemos eso, nos duele que la gente se vaya, no nos gusta que la gente se vaya, pero nosotros tenemos que enseñar la verdad,
Tenemos que administrar la palabra de Dios y no debemos ser de aquellos que cambian por algunos o que dejan de enseñar cierta cosa porque no le conviene, porque lo están más cercanos, porque pobrecito. Nosotros tenemos consideración cuando hay un alma nueva que viene del mundo, que no conoce al Señor, le vamos administrando, como decía el apóstol Pablo, le vamos dando leche, le vamos dando té, le vamos dando de a poquito. Y dejamos que ellos vayan preguntando, que ellos vayan interesándose. Cuando ven las hermanas cómo se viste, cómo nos saludamos, ellos solo van entendiendo, van comprendiendo, ¿no? Y vamos teniendo esa paciencia con algunos. Pero cuando es la iglesia, nosotros enseñamos la palabra, la doctrina, como estaba enseñando el pastor en la ética, lo que tenemos que enseñar en la iglesia, a nuestros hijos, que esas son cosas que ofenden a Dios, que llegan a la presencia de Dios y que a Dios no le agrada. Y esto hoy se dejó de enseñar en las iglesias y en las casas cristianas especialmente, ¿no? Pero nosotros debemos enseñar la palabra de verdad. Y decía allá el apóstol Juan, aquellos que no nos reciben, primera de Juan, capítulo 2. A veces, bueno, en la iglesia acá ha pasado tanta gente que si tuvieran todo, no cabríamos acá en la iglesia quizás. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. No todos aman la palabra, no todos están con nosotros. Si hubieran sido de nosotros, aguanta, el que de verdad aguanta, agacha la cabeza. Contaba un hermano allá, yo he aguantado, le han retado, le han usado el púlpito para latigarle arriba del lomo, y yo agaché la cabeza, aguanté. Hoy está a cargo de una obra. Por eso, porque aguantó, soportó, ¿no? Porque amó la palabra. Y acá está la diferencia. Algunos aman al hombre, se quieren consagrar con el hombre, con el pastor, con los siervos, ¿no? Yo digo siempre, no está mal que honren a su pastor, a su siervo, pero tal, como en la escuela, ¿no? El que llevaba la manzanita, el que le llevaba el regalito a la maestra, a los profesores, para aprobar, para que no le sea tan duro, para que le tenga lástima, ¿no? Pero nosotros tenemos que enseñar la verdad, tenemos que enseñar la palabra. Y los que son de nosotros van a aguantar, son de nosotros. Los que no son de nosotros, se va a hacer evidente que no son de nosotros. Pero esto no quiere decir que nosotros ahora vamos a ir a la insensibilidad espiritual. Se fue, no me molesta, no ama, no quiere, ¿no? Porque somos así. No, nosotros cuando no se va, nosotros nos interesamos, le llamamos, preocupamos, vamos a la casa. Y si no quiere, usted es dueño de no querer. Pero no, si se fue, que se quede allá. No, nosotros nos interesamos por los hermanos, nos interesamos por las almas, preguntamos qué pasó, qué sucedió, qué le ofendió. Yo muchas veces he pedido disculpas, he pedido perdón, alguno me ha dicho sus palabras, su predicación, y si han estado correctos, a mí no se me cae nada. A algunos le dije, está bien, te pido disculpas, te ofendí, pero yo no voy a dejar de enseñar la palabra, porque está en la Biblia. Porque está en la palabra de Dios. Estés vos o no estés vos, yo tengo que enseñar la palabra. Y cuando lo enseñamos para la iglesia, no enseño para vos. El que le cabe el saco que se ponga, dice el pastor, ¿no? Pero hay algunos, y se enojan, se ofenden, se van. Estos son aquellos que persisten, ¿no? Y sí, bueno, si se van, paciencia. Pero hay algunos que no les gusta esto, les gusta tener multitudes, iglesia llena, ¿a quién no le gustaría? Pero yo le digo a los hermanos en libertad, somos bastantes, pero yo le digo a los hermanos, yo a mí me gustaría crecer, tener iglesia, pero después digo, no, si con usted tengo problemas, ¿se imagina? Duplicaría los problemas. Le digo, no, mejor no. No, oramos que sea la voluntad de Dios, nuestro trabajo es predicar, nuestro trabajo es evangelizar, ganar almas, que almas se conviertan. Ahora vamos a ir a esa parte ya enseguida. Esos son aquellos que se van. Bueno, los que se duermen, ya hemos compartido los problemas que enfrenta el ministro en la obra del Señor. Debemos estar preparados, nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que tener amor por las almas. Eso no quiere decir que porque yo enseño la verdad castigo, y la palabra de Dios dice que es como espada de doble filo.
Entonces lo que nosotros predicamos y enseñamos lo tenemos que vivir, porque la palabra va para allá y va para acá, va para ambos lados. Y si yo no lo vivo, si yo lo que enseño no lo estoy haciendo, también me va a cortar a mí, ¿no? Entonces nosotros los ministros, aquellos que enseñan, que predican, nos vamos a encontrar con dificultad en la obra, los que no te quieren saludar, los que te hacen mala cara, los que se van cuando termina el culto, porque se van enojados, ya sabemos, que se fueron enojados, ¿no? Pero bueno, nosotros enseñamos la verdad, y aquel que hace la verdad y vive la palabra, él va a decir gloria a Dios, va a decir aleluya, porque lo está viviendo. El otro les va a costar allá, ¿no? Y para eso debemos estar preparados. Bueno, algunos de los problemas que enfrentan los ministros en la obra del Señor. La insensibilidad espiritual, pasamos a eso para esta clase de esta noche. Insensibilidad o insensibilización espiritual. En realidad es el acostumbramiento o la rutina, eso sería la insensibilidad espiritual. Aquel que, bueno, está acostumbrado a la iglesia, pasan los pastores cuando están en mucho tiempo, que conocen la Biblia, conocen la palabra, han predicado tantas veces, que a veces pasa esto, la insensibilidad, ¿no? Pierden allá ese amor por las almas, en lo espiritual. Y esto no debe suceder en el ministro, ¿sí? La simple permanencia en el ministerio por espacio de muchos años puede producir a lo largo la pérdida de mayor o menor grado la sensibilidad. Paulatinamente cae en la rutina. Se efectúan los trabajos varios del ministerio con regularidad y diligencia, pero no de modo mecánico, sin entusiasmo. La familiaridad mortífera con lo divino puede hacer perder la conciencia de que se halla ante el presente del 3 veces santo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nos acostumbramos, se hace rutina, nosotros acá tenemos días de culto, ya sabemos los días de culto, sabemos los horarios, sabemos el día miércoles y venimos. Y muchas veces acá se da oportunidad a los hermanos para agradecer, o a algunos le piden y dicen, bueno, yo no preparé nada, pero voy a compartir. Yo no preparé nada y me voy allá y voy a ver lo que el Señor me da. Y le echan la culpa al Señor encima, ¿no? Sabemos que los ministros, aquellos deben siempre tener algo preparado, deben preparar para las reuniones. No, como es un culto, ya sé los hermanos que van a venir, ya voy. Escuchaba un pastor, Josué Irión, si no me equivoco, Irión, algo así, escuchaba. Alguna predicación de él hace un tiempo atrás. Pero me quedó algo que él contó de un pastor allá americano que estaba en la casa, bueno, de americanos ya miran béisbol, y dice que vino la esposa y le dijo, querido, hoy hay culto, no tenés que preparar la palabra. Y él le dijo, sí, después voy. Y volvió al rato y seguía ahí sentado en la televisión y le dijo, querido, hoy hay reunión, hoy hay culto, ¿no tenés que preparar algo para predicar para la iglesia? Sí, ahora voy y predico cualquier cosa. Como era un hombre de experiencia, de años, pero estaba ocupado en otras cosas, ¿no? Cosas que no debería hacer. Y él contaba que fue al culto, sentó ahí el pastor, mover del Espíritu Santo, una alabanza, otro hermano que compartió. Se levantó una hermana de la banca, usada por el Espíritu Santo, y se paró delante del pastor y le metió un bofetazo al pastor. Como siempre, los porteros, los diáconos, siempre tarde, digo yo, corrieron, pero ya le metió un bofetazo al pastor, pero dice que estaba lleno del Espíritu Santo esa hermana, que no se pudieron acercar. Y le entregó un mensaje y le dijo, no llames a mi palabra cualquier cosa. ¿No? ¿Qué enseñanza? No, eso me quedó porque me quedó como una enseñanza, como algo. No llames mi palabra cualquier cosa, ¿no? Nosotros, a veces los ministros,
Los siervos, hoy corta, sí, yo ya tengo. Yo en mi bolso, hoy no traigo mi bolso cuando hago los estudios, pero en mi bolso tengo como 15 agendas y tengo predicaciones que preparo todos los cultos, que preparo para ciertas reuniones, para cuando vamos a misiones, para cuando me invitan en otra iglesia. Pero cada culto para nosotros es algo especial y tiene que ser especial para nosotros. Cada reunión, el ir a orar, el preparar, el buscar de Dios y siempre traer algo nuevo. Pero cuando nos pasa esto, que caemos en la rutina, en lo rutinario, hoy es miércoles, hoy, bueno, vamos a ver quién, somos pocos, vamos a ver qué pasa, y venimos de esa manera. Como el pesimista que contaba el pastor, ¿no? El que iba a buscar el cricket. Venimos ya de esa manera a la iglesia y tiene que ser diferente. Nosotros cada reunión que venimos debemos decir, hoy hay culto, hoy el Señor puede hablar a mi vida, hoy el Señor me puede sanar, hoy el Señor puede hacer algo. Tiene que pasar en la congregación y en los ministros. No debe caer en la rutina porque el ministro tiene que traer la palabra. ¿Y qué es la palabra para nosotros, para la iglesia? El alimento, el pan. Y tenemos que traer alimento, tenemos que traer algo fresco. Hoy sin querer agarré en mi casa, agarré un pedazo de pan y era como de hace 3 días. El señor había comprado el pan de hoy, pero después estaba el otro pan ahí, agarré. Es imposible de comer hoy ese pan, ¿no? Y a veces en las iglesias nos encontramos con ese pan duro, mohoso, que no tiene nada, y nosotros los ministros tenemos que traer un pan, un alimento, algo fresco a la congregación. Cuando caemos en la rutina, tenemos que luchar con eso. Cuando se pierde el entusiasmo, la gana de predicar, aunque sea miércoles, aunque sea domingo, aunque sea donde vaya, tiene que haber entusiasmo, y no debemos perder el entusiasmo. Romanos capítulo 1, 14 y 15. Romanos, el apóstol Pablo, no debe perder el entusiasmo cuando entra en la rutina. Esto es como el matrimonio, cuando el matrimonio entra en la rutina, chau, matrimonio, ¿no? Romanos, capítulo 1, versículo 14 y 15. Y a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, decía él. Así que en cuanto a mí, pronto estoy en anunciaros el evangelio. También a vosotros, perdón, que estáis en Roma. El entusiasmo que él tenía, ya voy. No importa quién esté allá voy a ir a predicarle el evangelio. Espérenme porque tengo una deuda con ustedes, pero voy a ir a Roma a predicar el evangelio. El entusiasmo, ¿no? A veces nosotros pasa, yo hablo de nuestra congregación, algunos hermanos que nos miran en las redes de otras congregaciones. No, hay culto de damas, venimos relajados, los obreros nos tiramos ahí. Hoy es culto de damas, que se arreglen las damas, las hermanas. Y a mí me ha pasado de estar ahí y en el momento de decir a hermana Nelly, hoy predica el pastor Pablo. Y yo venía a escuchar a las mujeres, no venía a predicar a las damas, ¿no? Pero nos ha pasado muchas veces y eso no tiene que ocurrir en nosotros. Tenemos que estar siempre, tener una palabra preparada. Para las damas, para los jóvenes, para la iglesia, para los obreros, para lo que sea, siempre debemos estar preparados. No perder el entusiasmo de predicar el evangelio. Las ganas de predicar, de ganar almas. Eso no se debe perder, de que almas se salven. No importa de qué, no discriminar, de qué color, de cómo sea, si es pobre, si es rico, porque al que anda de afuera del cirujano le predicamos, pero el otro que baja de un auto más o menos lindo vamos a querer predicarle. Este había un pensamiento antes en las iglesias, y vamos a orar para que Dios traiga gente con plata. Un pensamiento errado, porque el Espíritu Santo pues dijo, no, tienen que orar para que Dios bendiga a los fieles que están. Ese es el pensamiento. Pero ¿cuántos pensamientos hay? Vamos a predicar a gente de plata, vamos a ganar a gente que tiene dinero, ¿no? Esto hoy pasa en las iglesias, que no nos pase a nosotros, que tiene que haber el entusiasmo de ganar. Colosenses 3, 10 y 11. Ese entusiasmo, cuando nos entramos en la rutina, no nos interesa, pero esto no debemos perder. Colosenses 3, capítulo 3, dije sí, versículos 10 y 11. Revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó,
se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. No importa quién, el entusiasmo de predicar la palabra, de ganar almas, eso tiene que estar en nuestro corazón. De que almas se salven, eso tiene que estar. Y a veces cuando entramos en la rutina se pierde ese entusiasmo. El deseo de seguir creciendo en la obra de Dios. Bueno, ya llegué, ya estoy acá, ya... Bueno, en mi caso, póngale, ya llegué, ya soy pastor de la iglesia, ya está. Listo, me quedo ahí. Yo tengo ganas de seguir creciendo, no de altura, ya soy bastante alto. No me va a entrar, ya no crecemos más, ya tengo 40 años, también ya no vamos a crecer más, ¿no? Pero no de altura, sino crecer en la obra de Dios, en que Dios, como hablábamos el otro día de grandes hombres de Dios, siervos de Dios, donde tocaban a una persona, sanaban, donde el Espíritu Santo le revelaba el corazón de la gente, ¿no? Podemos seguir creciendo. Se queda, yo ya estoy acá, no quiero responsabilidad, no quiero más nada, ya llegué acá, déjeme tranquilo. Y tiene que haber un anhelo en nosotros seguir creciendo en la obra de Dios. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos y amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre, siempre, en todos nuestros días, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y cuando entramos en la rutina, total, ya tengo unos cuantos, ya está, No, nuestra intención es más allá de que yo le dije de los problemas y eso. Nuestra intención es seguir ganando almas. Nosotros cuando están los días lindos agarro ahí el coro de la iglesia, los hermanos nos vamos a la plaza a cantar, a predicar la palabra. Porque la intención es seguir ganando almas. Y que almas se salven y conozcan a Cristo. Y seguir creciendo en la obra de Dios. Seguir cultivando el amor por la obra y el Señor. Cuando hay amor, uno se preocupa, uno extraña, uno se desvela, porque hay amor en el cuidado. Cuando entramos en la rutina, todo nos da igual. Si voy al culto, voy. Si no voy, no voy. Le mando un mensajito hoy con el WhatsApp, le mando un mensajito al pastor y no voy. Total, ¿qué me va a decir? No estoy obligado. Cuando entramos en la rutina, nos da todo lo mismo. Algunos hermanos nos han dicho, yo oro en mi casa, yo leo la Biblia en mi casa. Siempre digo, no es lo mismo que estar con los hermanos, no es lo mismo estar en la congregación, no hay ninguna manera, pero cuando entramos, cuando perdemos la sensibilidad espiritual, nos da todo lo mismo. Y eso no tiene que ocurrir en el ministro de Dios. Juan, capítulo 21, versículo 15 y 17, el Señor, diciéndole a Pedro, ¿me amas? Juan, capítulo 21, versículo 15 al 17. Cuando hubieran comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. La tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. A veces decimos que amamos al Señor, que amamos la obra de Dios, pero no se refleja en nosotros, ¿no? Quizá Pedro se entristeció, pero ahí reconoció, tú conoces todo. El Señor conoce tu corazón. Amén. El Señor conoce mi corazón. Sabe si de verdad amas la palabra, si de verdad amas la doctrina, si de verdad amas la enseñanza. Ámala, y cuando la amas te preocupas, cuando la amas estás pensando continuamente en la obra, estás pensando continuamente en el Señor, cuando hay amor. Cuando no estamos en la rutina,
se reconoce, se humilla, sabiendo que es indigno, ¿no? Porque nosotros venimos acá y nos paramos ahí atrás y tenemos otros que les gusta el púlpito y tienen hambre de púlpito, y solo quieren predicar. Nosotros estamos preparados, siempre tenemos una palabra, nos enseñó nuestro pastor a tener siempre una palabra, a tener algo preparado, pero si no me dan oportunidad, mejor. Si no me dan para predicar, mucho mejor. Pero bueno, cuando me dan, nosotros siempre tenemos algo, tenemos un alimento, tenemos una palabra, no podemos traer cualquier cosa a la iglesia. Y los ministros deben estar preparados para eso, así como la iglesia debe estar preparada para recibir con gozo, con alegría, la palabra del Señor. Yo quiero que el Señor me hable, yo quiero que el Señor hable a mi vida. Viene una enseñanza para tu vida y se va enojado, más enojado que como vino. ¿No? Y te está hablando el Señor para que cambie tu carácter, que cambie tu forma de pensar, para que cambie tu forma de vestirte, para que cambie, ¿no? Pero cuando le toca ahí, no me gustó. Pero quería que el Señor te hable y el Señor te está hablando. Cambiá, transformá. Dios te bendiga en esta noche, ya vamos en unos minutitos. Se reconoce, se humilla que es indigno. El apóstol Pablo decía, no, yo soy indigno, soy el que menos merecía. Pero el Señor salió a mi encuentro, 1 Corintios 1, 26, 29, después puede leer. Cuando entramos en la rutina, decimos que merecíamos, porque algunos dicen, bueno, ya soy pastor, ya llegué, ya estoy, ya soy salvo. Es obrero, evangelista, ya llegó, es salvo. Pero ¿qué decía el apóstol? Aún el que esté firme, ¿qué tiene que hacer? Mirar que no caiga. Aunque esté firme, aunque te creas que hasta lo último tenemos que seguir luchando por nuestra salvación. Pero cuando entramos en ese pensamiento, no hay sensibilidad espiritual. ¿Quién me puede hablar a mí, un pastor? Yo me avergonzaba el domingo acá porque el pastor Mazurengo decía que nos lee, que nos sigue, que escucha. Y yo me quería morir. Y vení, sacate una foto conmigo. Me decía él, no, usted sáquese una foto conmigo, le decía yo, ¿no? Un hombre de Dios, de 50 y pico de años, trabajando. Y él decía, vení porque él enseña la palabra. Yo soy un simple aprendiz del pastor Sergio, quédese tranquilo. No, pero yo me quiero morir a veces cuando sé que hay hermanos, pastores que nos siguen. Dios les bendiga y me siento muy honrado por eso, pero no me creo nada, no me siento nada. Y cuando le digo, si menos podemos predicar, mejor todavía. El ministro de Dios sabe que depende del Señor, de Dios mismo, no depende de Él. Segunda de Corintios 5 y 6. Sabe que no depende de Él, sino que dependemos del Señor. Le doy los textos para que usted anote y después lo lea. Hechos 17, 27 y 28. Hechos 17, versículos 27 y 28. Después lo puede leer. Y segunda de Corintios 3, 5 y 6. No, saber que el ministro de Dios no depende de Él, sino que depende del Señor. Saber y recordar que la iglesia, los miembros, bueno, esto ya lo dije, lo leímos, que necesita un alimento espiritual, un alimento de Dios, que es la palabra de Dios, es alimento. El diablo vino allá a tentarle a Jesús y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, dile que convierte estas piedras en pan. Y él dijo, no. La palabra de Dios dice de toda palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No, la palabra de Dios es alimento para el pueblo y los ministros no deben perder eso, no deben perder la humildad, no deben saber allá que son llamados de Dios y que por misericordia de Dios estamos acá. Por la misericordia de Dios. Pero cuando entramos en esta rutina parece que ya es santo, que ya va al cielo, que ya tiene su lugar preparado allá arriba, y hasta algunos se sentó al lado de los apóstoles ya allá arriba, porque se cree tan santo cuando entramos allá en la rutina. Nosotros a veces hasta le echamos la culpa a Dios. Eso debe controlar el ministro de Dios, porque entra, se para acá, y el pastor le da para predicar, es lo que el Señor me dio. ¿Y a quién le está echando la culpa? No, usted no preparó, usted tiene que preparar, traer, más allá de que nosotros siempre decimos, cedemos al Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo nos guía, ¿no? Estamos dispuestos y a veces, como le dije, nosotros tenemos allá apuntes, tenemos predicaciones, pero si el Espíritu Santo dice que cambie la palabra, cambiamos. Estamos siempre dispuestos, pero siempre preparados. El Espíritu Santo es ordenado. Porque muchas iglesias dicen el Espíritu Santo me da y hasta que el Espíritu Santo me dé,
Mire si el Espíritu Santo me da, póngase de pie, ya vamos a terminar. Si el Espíritu Santo me da, hasta las 12. Hasta lo que el Espíritu Santo me dé. Y le echa la culpa al Espíritu Santo, al Señor, de irse a las 12, a la 1. El Espíritu Santo es ordenado, no va a pasar sobre la palabra y nosotros debemos ser ordenados, ¿no? Saber que hay hermanos que viajan, saber que está haciendo frío y pedirle a Dios. Yo siempre le digo, Señor, dame una palabra. Pero que esa palabra, como decía Eclesiastés, la palabra del predicador son como clavos que quedan clavadas ya en el corazón. Dios te bendiga. Nos quedamos por acá. Que no perdamos la sensibilidad espiritual en nuestras vidas. Amor por las almas, amor por los hermanos, nuestro anhelo, deseo de que el Evangelio siga creciendo, de seguir predicando y enseñando la verdad de Cristo. Oramos, damos gracias a Dios y aquí nos volveremos a reencontrar el próximo lunes, si Dios así lo permite. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, en esta noche, poder estar compartiendo junto a mis hermanos en este lugar de tu palabra, aprendiendo cada día más de ti, Señor amado, pidiéndote por los hermanos allí en las redes, aquello que yo no he podido explicar, tú eres poderoso para hacer entender, Señor. Gracias te damos por este momento, por este privilegio que me das, por esta oportunidad, Señor amado. Yo ahora te pido, guarda el regreso de mis hermanos, libra de todo peligro, de todo mal, y tú nos ayudes a llegar a la próxima reunión. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a los hermanos.